Lo más sospechoso de las soluciones es que se las encuentra siempre que se quiere. Este es un aforismo de un escritor español que se llamaba Rafael Sánchez Ferlosio, que a mí me gusta mucho. No es muy leído fuera de España. En honor a la verdad, tampoco dentro de España es particularmente leído. Y en el cual ponía énfasis en la idea de que cuando estamos particularmente obsesionados con un problema, es relativamente fácil crear el anhelo por encontrar la solución a ese problema y creer que cualquier cosa que se ofrece como solución a ese problema es, en efecto, la solución. Por eso hay que sospechar de de lo que normalmente llamamos solución. Hay que ser escéptico, hay que estar alerta para no autoengañarnos. Hará cosa de unos 15 años aproximadamente, apareció la solución a un problema que algunos considerábamos que existía. La solución fue básicamente el advenimiento de las redes sociales. Y el problema era la hegemonía que ejercían grandes conglomerados de medios de comunicación, industria cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Que bajo el amparo de esas estructuras verticales conseguían moldear de manera como querían, esencialmente, el discurso cultural predominante. O sea, conseguían lanzar al mercado los productos culturales que más les convenía a ellos, y la crítica ante esa dinámica era esencialmente inexistente. Con el advenimiento de las llamadas redes sociales, ahora cosa de unos 15 años, se apareció entre nosotros la solución, ¿no? Las redes sociales ofrecían una horizontalización dirigida, o esta era la promesa al menos, dirigida a impugnar esa verticalidad y a atacar esa hegemonía. ¿Por qué? Si en el pasado, digamos, el New York Times tenía un satélite para fijar su discurso cultural y los demás no teníamos nada para contrarrestar eso, ahora el New York Times tenía una cuenta de Twitter y yo también tenía una cuenta de Twitter. Esto es lo que nos contaba este más o menos cuento de hadas, bajo el cual fue auspiciado el advenimiento de las redes sociales. De esta manera, a través de las redes sociales, todo el mundo tendría posibilidades de incidir e intervenir en los discursos culturales, porque la crítica se horizontalizaba. La crítica ya no estaba manipulada por esas estructuras verticales, sino que cada uno de nosotros tenía el poder, la capacidad, al menos potencial, de intervenir en esa moldeación del discurso cultural. También tenía la posibilidad de subir contenidos distintos, alternativos, etcétera, etcétera. Pero creo que esto era, se demostró relativamente rápido que era algo secundario. Creo que lo más interesante era la manera, digamos, las condiciones que ofrecía esta horizontalización de la crítica para impugnar esa hegemonía. Esto ya había empezado antes, en el sentido de que pues, los blogs al menos a la gente que en aquel momento éramos jóvenes, nos parecía ya la máxima impugnación de esas estructuras verticales, porque bastaba tener una computadora para pues, difundir al mundo la palabra, para decirlo de alguna manera. Pero los blogs todavía contenían ciertas jerarquías, en el sentido de que el bloguero era la estrella principal, aunque no lo leyera nadie, y podía manipular como quisiera los comentarios. Pero ese fue ya un primer intento de agrietar estas estructuras verticales que mencionaba anteriormente, y este primer intento terminó cristalizando en las redes sociales, que aparentemente eran una impugnación mucho más radical aún que la de los blogs. Como decía Ferlosio, lo más sospechoso de las soluciones es que
se las encuentra siempre que se quiere. Y en este caso, esta solución era lo que más queríamos en ese momento, por lo menos lo que más queríamos algunos. Y eso nos debería haber llevado a sospechar y a estar alerta. Y no lo estuvimos y nos costó unos años entender que la horizontalización que prometía ese fenómeno era una falsa horizontalización. Era una falsa horizontalización porque las redes sociales, y esto también tardamos un tiempo en darnos cuenta, están gobernadas por una regla que promulgan cuyo contenido, mejor dicho, promulga los dueños de esas grandes empresas que supuestamente horizontalizan el discurso cultural. Hay un libro muy interesante que salió el año pasado en Princeton University Press, que el título es algo así como Rules, a Brief Story of What We Live By, cuya autora en este caso no recuerdo porque no me acuerdo nunca de ningún nombre, y en que es una historia, como el propio título sugiere, es una historia acerca de las reglas. Las reglas entendido tanto en el sentido de las leyes naturales con las que trabaja la ciencia, las reglas en el sentido de una serie de convenciones sociales y morales mediante las cuales nos relacionamos, las reglas entendido como las reglas jurídicas o legales, el derecho. Y es un libro que termina esta historia de las reglas con el algoritmo. El algoritmo es una regla cuyo contenido, como dije, está determinado por las personas que son dueñas de estas grandes redes sociales. De manera tal que estas personas, determinando este contenido, incentivan o desincentivan determinados comportamientos, determinado contenido en las redes sociales. De manera tal que hay determinados contenidos que son básicamente irrelevantes y hay otros que son relevantes en términos de popularidad. En la medida en que la regla está promulgada de arriba a abajo y que son los dueños de estas compañías los que deciden qué contenidos tendrán más difusión y qué contenidos tendrán menos difusión, la horizontalización que prometían las redes sociales se revela como una falsa horizontalización. Una genuina horizontalización pasaría por que los usuarios, en igualdad de condiciones, pudieran concretar cuál es el contenido de esa regla, que no deja de ser el algoritmo. Y esto, naturalmente, es, no sé si de facto imposible, pero al menos sí políticamente implausible. Entonces, esto se reveló como la solución, es decir, como una no solución al problema de la hegemonía. Simplemente se había transformado la verticalización, estas estructuras verticales habían adoptado una nueva forma, pero seguían siendo verticales. La promesa política subyacente a la idea de la horizontalización del discurso cultural era que esto finalmente democratizaría la crítica, ¿no? Todos tendríamos igual acceso a criticar y por lo tanto a participar en la gran conversación pública de masas. Es prácticamente automático que en Occidente y en los países fuertemente influidos por Occidente, cada vez que uno dice democracia, ocurre una especie de exorcismo, ¿no? Mediante el cual los que osan objetar algo o criticar, incluso con espíritu constructivo, por así decir, son automáticamente borrados, ¿no? Pues democracia es una palabra mágica, digamos, en Occidente y en el mundo fuertemente influido por Occidente.
Así que, ante la promesa de la democratización de la crítica y del discurso cultural, era muy difícil oponerse ante eso. Sin embargo, lo único que consiguieron estructuralmente democratizar las llamadas redes sociales fue, esencialmente, la idea de que todos competimos contra todos, que todos pueden ser nuestros adversarios en el caso más generoso y nuestros enemigos en el caso más belicoso. Esto es lo que el algoritmo propiciaba, incentivaba, era que yo podía tener más likes, más retweets que el de al lado, ¿no? Entonces, esto es básicamente la democratización de la crítica cultural. Consistía, antes que nada, en la idea de que yo podía tener más likes o más retweets que el New York Times. Esto, evidentemente, era un cuento de hadas en la práctica, por razones que, digamos, que son más de detalle, que ahora no vienen al caso. Pero incluso en la mejor versión de esta idea de la democratización, la horizontalización consistía en la idea de que yo podía tener tanta incidencia como mi vecino, lo cual quería decir que podía vencer a mi vecino. Esto, naturalmente, yo creo que no es una genuina democratización de la crítica cultural. Y de nuevo, la solución al problema de la hegemonía se revelaba como una no solución. El caos y la arbitrariedad ética que supone prácticamente cualquier tipo de competición no es democracia, es otra cosa si quieren, pero no es democracia ni es igualdad de oportunidades y condiciones para incidir en la conversación pública de masas. Toda esta horizontalización espúrea, por así decir, tuvo como consecuencia, supongo que indeseada, pero para no ponernos paranoicos diremos no deseada, lo diré con una hipérbole, que es el fin de las humanidades. La idea de las humanidades presupone antes que cualquier otra cosa la idea de que hay un mínimo universal compartido entre nosotros que consiste en que mi igual, en este sentido mínimo, no puede ser mi enemigo ni mi adversario. Estamos todos en el mismo barco, en un sentido extremadamente minimalista, si quieren, pero estamos todos en el mismo barco. La idea de que yo compito contra todo el mundo para que mi discurso gane impugna esta dosis mínima, este principio, diría, en un sentido medio banal, según el cual todos estamos en el mismo barco únicamente por formar parte de la misma especie. Creo que esto es lo que básicamente es el núcleo, insisto, medio banal, de las humanidades. Y eso es lo que desincentivaba el algoritmo tal y como estaba diseñado su contenido. Es decir, la supuesta horizontalización lo que sugería, lo que nos incentivaba era a ver a todo el mundo como un potencial adversario, como un potencial enemigo al que debíamos vencer. No en términos estrictamente literales, aunque a veces ha demostrado que sí, pero sí en términos por lo menos metafóricos. Y esto supuso la defenestración de las humanidades, el fin de las humanidades. Esta idea es claramente una idea hiperbólica, la idea de que las redes sociales suponen el fin de las humanidades. Pero la hipérbole es
en sí misma una idea humanística. Es la idea de que a veces conviene exagerar porque cuando se trata de asuntos humanos, sociales, morales, políticos, etcétera, etcétera, hay más conocimiento en la exageración que en la verdad. Esto es algo que no ocurre, por ejemplo, en el conocimiento científico, ¿no? El conocimiento científico requiere exactitud, requiere verdad, sea lo que cada uno considere verdad, es decir, sea cual sea la teoría de la verdad que cada uno sostenga, requiere exactitud, ¿no? La hipérbole no tiene conocimiento científico, pero sí tiene conocimiento humanístico. Y la idea de que la falsa horizontalización destruye algo esencial de la manera en que nos relacionamos, creo que es fértil en dos sentidos, por lo menos. Dentro de la academia hubo un proceso en algún momento en el mundo latino, y el mundo latino incluye, yo creo, la Europa continental, hubo un momento en que se empezaron a aplicar criterios básicamente cuantificativos a la investigación en humanidades, ¿sí? Esto tiene varias motivaciones, la influencia del prestigio de las ciencias naturales y de los métodos de evaluación de las ciencias naturales. En fin, hay una serie de motivos por los cuales esto ocurrió también en las humanidades. Pero me interesa la idea de que en los departamentos de humanidades, en general dentro de la academia, eran esencialmente dominados por señores feudales, ¿no? Que ejercían su bastón de mando y decretaban quién era contratado, quién no era contratado, quién era promocionado, quién no era promocionado, etcétera, etcétera. Es decir, estaba gobernados por una serie de estructuras verticales. Esto me parece, basta solo con tener ojos y oídos y más de 40 años para saber de qué se habla. Una manera de tratar de impugnar esas estructuras verticales reproduce el entusiasmo por el advenimiento de las redes sociales. Es decir, la idea de que si cuantificamos e intentamos objetivizar los criterios mediante los cuales las personas son contratadas y son promocionadas, impugnaremos al señor feudal, ¿no? A la figura del señor feudal. Entonces, básicamente, se da una fascinación por los números similar a la fascinación por los números que existe en las redes sociales. Y si en las redes sociales lo que da popularidad es un mayor número de likes y retweets, lo que da prestigio y popularidad en la investigación en humanidades es un mayor número de publicaciones, un mayor número de citas, un mayor número de publicaciones en los journals rankeados más altos. Entonces se produce el fetiche de los números en la investigación en humanidades, ¿no? Y creemos que ese fetiche por los números en la investigación en humanidades revela la democratización, la horizontalización de las facultades de humanidades y de la investigación en humanidades y, en última instancia, la democratización de las humanidades, ¿no? Esto también ocurre en la investigación en ciencias naturales, pero ahí hay algunos otros criterios que contrarrestan la fascinación por los números, ¿no? El hecho de que, bueno, pues si un experimento sale bien, pues sale bien. Y si un experimento sale mal, por más que el científico de turno tenga muchos fans y muchos followers, pues no importa nada, es completamente irrelevante. Esto no ocurre en humanidades porque las humanidades son básicamente una creación humana, ¿no? Y ahí no hay criterios
externos e independientes a las propias relaciones humanas, las propias relaciones sociales y las propias construcciones sociales. Así que se produce esta perversión según la cual el prestigio, el conocimiento y la popularidad en la investigación en humanidades se consigue a través de las citas y a través del fetiche de los números. Esto creo que contradice básicamente la idea real, por así decir, de qué quiere decir tener influencia en humanidades. Básicamente, la influencia en humanidades no se consigue a través de las citas. Esto es algo completamente coyuntural, contingente y de lo que nadie se va a acordar cuando venga la próxima camada de humanistas. No les va a importar absolutamente nada el número de citas que tuviera el académico que se murió hace 50 años. Absolutamente nada. La influencia en humanidades no depende de las citas. De hecho, yo creo que la influencia en humanidades invisibiliza el nombre, en el sentido de que no hay nada más influyente que aquel humanista que ha puesto en circulación ciertas ideas y que ha capturado algo interesante y decisivo acerca de cómo vemos el mundo, que todo el mundo cree que esa idea es suya. La ha interiorizado hasta el punto de que cree que es suya, ¿no? Algunas ideas de Aristóteles, algunas ideas de, algunas ideas de Cervantes, por ejemplo, algunas ideas de algún cineasta que les guste. Son ideas que creemos que son nuestras porque son tan influyentes que incluso hemos llegado a creer que son genuinamente nuestras. Entonces, los humanistas más influyentes son aquellos que consiguen hacernos creer que sus ideas son las nuestras, no aquellos que tienen más citas. Eso es, insisto, el fetiche de los números. Bueno, esto ha tenido dos consecuencias como prácticas dentro de la academia humanística muy concretas. La primera es que nos hemos convertido esencialmente en mercenarios, donde uno no persigue la idea que le parece más interesante, equivocada o no, eso no importa, debería formar parte del abanico de cosas en las que podemos equivocarnos en la vida. Entonces, uno no persigue la idea que le parece más interesante, la mejor idea a la que uno puede llegar, sino aquella idea que beneficiará más su carrera académica. Pongo un ejemplo. Yo me formé en filosofía del derecho y un famoso filósofo del derecho que da clases en una universidad de estas de la Ivy League decía que la manera en que yo me tenía que conducir en la academia era buscar una idea que nunca nadie hubiera propuesto, aunque me pareciera una pendejada, aunque no me gustara, aunque me pareciera que estuviera equivocada, no importaba nada de eso. Lo único que importaba es que nadie la hubiera dicho nunca y que yo encontrara argumentos, que yo me inventara razones para sostenerla en un paper. Entonces, no importaba que yo no creyera en eso. Supongamos, en filosofía del derecho, la gran discusión desde hace 30 siglos es positivismo y justnaturalismo, ¿no? Imagínense, yo soy justnaturalista, pero ya ha sido todas las ideas originales dentro de la corriente justnaturalista ya han sido dichas y ya no puedo decir nada original en ese sentido. Así que descubro que alguien, mejor dicho, que no hay nadie que haya dicho no sé qué tesis positivista, y entonces yo la agarro, me invento unas razones en las que no creo, que me parecen malas razones, que me parecen cínicas, y las defiendo en un paper y construyo una carrera académica sobre la base de unas ideas en que no creo. Bueno, esto es una de las consecuencias perversas de la fascinación por los números y la cuantificación de las
de los criterios evaluativos. Y esto tiene que ver con una idea que se premia mucho en investigación científica, porque tiene sentido que se premie, que es justamente la idea de originalidad, ¿no? En la investigación científica, yo hago mucho énfasis en el contraste entre investigación en humanidades y investigación en ciencia, porque creo que revela muchas cosas acerca de las cosas que están mal en las humanidades. En la investigación científica, probablemente el hecho de ser original es condición suficiente para considerar que hemos dado con el conocimiento científico. Porque pues, el eureka, ¿no? El descubrimiento científico es lo que se busca. Pero en humanidades, la idea de que basta con ser original, basta con decir algo original, con sostenerlo, es una idea tremendamente perversa porque lleva a casos como el que mencioné hace un segundo, donde uno termina siendo intelectualmente deshonesto solo porque necesita, solo entre comillas, digo, todos tenemos que comer y vivir de algo, pero solo para construir esta carrera académica. Pero es que además creo que desdibuja un componente esencial de las humanidades, ¿no? Que es la idea de que en humanidades no hay nada original. No puede haber nada original, porque de lo que genuinamente original hay maneras de refrasear cosas dichas antes, hay nuevas representaciones, pero que si uno excava un poco se da cuenta enseguida de que se trata de lo que ya dijo no sé quién hace 8 siglos, o 200 años, o 50, no importa. Y esto no es un defecto de las humanidades, esto tiene que ver con la propia naturaleza de las humanidades. Tenía un profesor que era historiador de las ideas, español, que se llamaba Francisco Fernández Güey, que decía que la historia de las ideas humanísticas es lo que en México, no sé cómo se dirá en Colombia, en México llamamos una rueda de la fortuna, en España le llaman una noria, no sé cómo se dice en México. Es esta atracción muy poco interesante a mi juicio, pero bueno, que es esto que es una rueda gigante y hay una serie de... La rueda Chicago. La rueda Chicago, todo el mundo, sí, pues eso. La historia de las ideas es una rueda Chicago, donde las ideas van y vienen, ¿no? Durante una época el derecho es un instrumento de opresión de las clases dominantes y décadas después el derecho se convierte en el gran escudo contra la opresión de las clases dominantes, ¿no? Y esto va variando y, bueno, es... lo que en la práctica, la rueda de Chicago, yo creo que no es muy interesante, que es dar vueltas así. En la historia de las ideas es justamente lo que lo hace interesante, ¿no? Pero esto significa que no hay nada genuinamente original en las humanidades. Y si lo que se incentiva en la academia es la originalidad y no existe originalidad propiamente dicha en las humanidades, entonces, ¿qué demonios se está incentivando en la práctica en la academia humanística? Y yo creo que básicamente se incentivan dos cosas. Se incentiva cosas irrelevantes, ¿no? Como agarrar la nota a pie de página de Kant en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, una nota a pie de página que no dice absolutamente nada, pero que nadie antes a la que antes nadie le había dedicado nada de tiempo, ¿no? Y entonces se construye de eso un paper. Bueno, yo probablemente, si nadie se había ocupado de eso antes, eso es una razón bastante indicativa de por qué no hay que ocuparse de eso antes. Y la otra, lo otro que se consigue es dado que no existe la originalidad genuina y sustantiva en humanidades, sí podemos ser originales, sí podemos ser innovadores respecto del lenguaje que usamos para tratar los viejos temas de siempre. Y esto produce una, dependiendo de qué tradición, por ejemplo, en la filosofía analítica, que yo conozco bien porque me formé en ella, lo que termina ocurriendo es que se suben un montón de niveles o grados de abstracción en el lenguaje para hablar de cosas que
en el fondo no requieren esos niveles de abstracción, ¿no? Y en la filosofía no analítica, o que conozco un poco menos, pero también conozco, se produce una especie de cripticidad del lenguaje, ¿no? Se vuelve todo extremadamente oscuro y se llena todo de metáforas absolutamente incomprensibles e innecesarias, ¿no? Recuerdo, hay un político español que se llama Íñigo Rejón, uno de los fundadores de Podemos, que, bueno, para hablar de esta idea de la cloud, de la hegemonía y de no sé qué, no sé cuántos, digo, creo que todo el mundo creía que hablaba de eso, pero como hablaba, no entendía absolutamente nada. Y habló del núcleo irradiador, del significante vacío, esto en tweets además, o sea, todo absolutamente incomprensible e innecesario. Bueno, este es esencialmente para hablar de algo tan viejo como la humanidad, que es la idea del poder, ¿no? Entonces, como se incentiva la originalidad y no existe la originalidad porque hace esencialmente 50 siglos que hablamos del poder, necesitamos ser originales por lo menos respecto del lenguaje que usamos para hablar del poder, ¿no? Y entonces se generan estas cuestiones. Entonces lo que termina ocurriendo en la academia humanística es que la academia humanística termina creando académicos y no humanistas. Creo que esta es la gran tragedia de las facultades de humanidades, ¿no? Esto no es propio de la academia humanística, creo que es un problema en general de todas las instituciones burocráticas cuando adquieren una edad madura, ¿no? Que se altera la función por la que fueron creadas. Las facultades de humanidades fueron creadas esencialmente para sufragar y financiar a los humanistas, cuyo lugar en una economía de mercado es más bien precario, en el sentido de que no producen beneficios económicos inmediatos, ¿no? Entonces, una manera de sufragar sus actividades, unas actividades que yo considero necesarias, tenía que ver con crear facultades de humanidades con las que sufragar, es decir, conseguir que tuvieran un salario, ¿no? Esto, repito, en todas las instituciones, cuando se burocratizan, la función inicial tiende a perderse y la función de la propia supervivencia de la institución se convierte en la función principal, ¿no? Esto no pasa nada, es decir, las instituciones son así, no hay que tampoco como fustigarse por eso. Es uno de los problemas que tiene en general las instituciones. Pero esto en las humanidades ha supuesto, como dije, que las humanidades terminan produciendo académicos y no humanistas, ¿no? Y no es que en general los académicos sepamos hacer muchas más cosas que no sea estar en la academia. Entonces, creo que esto tiene esta perversión. Fuera de la academia, a las humanidades tampoco les va muy bien. Como producto de esa falsa horizontalización de del discurso cultural, se ha producido un fenómeno, mejor dicho, se ha producido una dialéctica que yo considero particularmente nefasta también para las humanidades. Yo uso un concepto que es bastante antiguo, que es el concepto de las almas bellas. No sé si oyeron hablar alguna vez de las almas bellas. Las almas bellas en realidad es algo que ya está en Goethe, ¿no? Y que se refiere únicamente a aquellas personas moralmente o políticamente comprometidas, ¿no? A las buenas personas. Pero
con el tiempo, la idea de las almas bellas adquirió una connotación peyorativa, ¿no? Estoy siendo un poco inexacto desde el punto de vista de la historia de las ideas, pero solo para situarnos cronológicamente, Goethe y algunos otros usaban la idea de almas bellas incluso con un significado poético, y fue Hegel el que se empezó a reír de la idea de almas bellas, ¿no? Hegel pues, tenía mucha más mala leche que Goethe, en general tenía mucha más mala leche que cualquier ser humano que haya existido probablemente, y se reía de las almas bellas y las entendía no ya como, como las personas moralmente comprometidas, etcétera, etcétera, sino como aquellas personas que lo que quieren es que todo el mundo sepa que al menos su retórica es la correcta, ¿no? Como aquellas personas narcisistas que quieren quedar bien, por así decir, ¿no? Esto a veces los gringos que tienen el problema de que creen que todo lo que hacen es original y que como que padecen un adanismo cultural realmente inquietante y perturbador, les llaman a veces esto del virtue signaling, ¿no? Yo creo que virtue signaling es un mal concepto porque no consigue distinguir las personas genuinamente comprometidas de aquellas que solo quieren hacer ver que están comprometidas. Por eso creo que es mejor la idea, con la mala leche característica de Hegel, de las almas bellas, ¿no? Porque las almas bellas quieren mostrar, quieren figurar en el mundo como las personas moralmente correctas, como las personas que no importa que luego en el mundo no cambien absolutamente nada, pero sí que tienen la reputación de alguien que actúa de manera correcta, ¿no? La falsa horizontalización del discurso cultural puso las condiciones para que las almas bellas proliferaran, ¿no? Todos somos, lamento decírselo, pero todos somos una banda de narcisistas tremendos. Pero solo bajo determinadas circunstancias el narcisismo patológico aflora y bajo otras circunstancias no aflora. Pero todos somos una banda de narcisistas y basta que nos toquen el botón adecuado para que hagamos el ridículo. Bueno, creo que la falsa horizontalización de las redes sociales lo que ha conseguido es apretar un montón de botones de las almas bellas, ¿no? Esto, digamos, sería en parte irrelevante, ¿no? Porque, en fin, si uno quiere aparecer, si lo único que le importa a una persona es su reputación ante el mundo, pues allá ella. Parece una vida francamente poco interesante, ¿no? Si esa es su única preocupación, pero allá ella. El problema es que socialmente esto tiene algunas consecuencias perturbadoras, ¿no? Una de ellas es, como ya insinué, que da rienda suelta al narcisismo, ¿no? Y, insisto, todos somos narcisistas y una parte de narcisismo es esencial en nuestras vidas para nuestra propia supervivencia. Esto justamente no quiero decir que existen los narcisistas y los no narcisistas. Porque todos lo somos, al menos en parte. Pero si se ponen en determinadas condiciones, se da un narcisismo patológico, se da vía libre, se legitima en la gran conversación pública de masas un narcisismo patológico. Pero es que además ha tenido, yo creo, otra consecuencia aún más perversa, que es la reacción ante las almas bellas. Me refiero a todos estos personas, normalmente hombres, que de cierta edad además, que se presentan como políticamente incorrectos, ¿no? Y que hacen bandera, prácticamente como si fuera su identidad, de lo políticamente incorrecto, como oposición a las almas bellas. Bueno, yo soy una persona en general, lo confieso, bastante partidaria de hacer el ridículo, pero yo creo que todo tiene un límite, ¿no? O sea, señores de 50, 60, 70, 80 años jugando a ser enfant terrible,
siento que no es ni particularmente interesante para ellos ni para la gran conversación de masas que tenemos, ¿no? Creo que hay maneras más inteligentes, más fértiles y más productivas de intentar contrarrestar esta fiebre, digamos, en la que todos caemos en algún momento, que es la fiebre de las almas bellas. Y yo creo que una manera en la que yo he estado trabajando un tiempo tiene que ver con algo de lo que habló antes la profesora, que es las relaciones entre arte y moral, ¿no? Creo que ese es un buen campo para explorar, digamos, una salida a ese falso dilema entre las almas bellas y lo políticamente incorrecto, perdón. Yo creo que hay que ser medianamente claros y decir que la mejor literatura, el mejor arte, siempre tiene un componente ético. El Quijote de Cervantes creo que es una defensa de la ironía como herramienta a la hora de relacionarnos políticamente. Creo que es una defensa de la imaginación a la hora de ponernos en el lugar del otro, a lo que ahora, como decía antes la profesora, le llamamos empatía, que no es exactamente simpatía. Creo que hay que defender la idea de que en algún sentido indirecto, sutil, libre, el arte tiene un componente ético. Lo que no tiene el arte y lo que deberíamos rechazar es, por un lado, que sea panfletario. Es decir, que las novelas, el cine, incluso la música, cuando tiene un componente narrativo y semántico relevante, sea objeto de un juicio moral que mimetice el juicio penal, según el cual el autor es culpable o es inocente. Es decir, que las obras de arte no deben decretar qué es lo que es moralmente correcto o incorrecto y por lo tanto no deben decretar si el autor es culpable o es inocente. Las obras de arte, las buenas obras de arte, yo creo que nos sugieren consideraciones acerca de cómo funciona la mente moral de los humanos y de cómo podemos mejorar, en algún sentido no trivial de mejorar, la manera en que nos relacionamos con los demás. Es decir, las obras de arte deben apuntar a nuestra imaginación, deben sacarnos de nosotros mismos para poder pensar en el otro, aunque no estemos de acuerdo con el otro. Por eso digo que no pueden ser panfletarias, no deberían ser, mejor dicho, doctrinarias, no deberían mimetizar el lenguaje del derecho penal. Pero es que tampoco deberían ser, como a veces dicen estos enfants terribles de 173 años, la abstención total, continua y permanente del juicio moral acerca del contenido de las obras. Porque es muy difícil encontrar novelas, por poner un ejemplo, que no tengan contenido ético. Y si no tienen contenido ético es porque probablemente son o panfletos o carecen completamente de interés desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista literario. A lo mejor tienen otro interés. Yo, por ejemplo, soy muy fan de las pelis de Bruce Willis. Muy fan, o sea, me las puedo ver todas las Navidades 7 veces y las disfruto como un niño pequeño. Pero sé lo que estoy viendo. No espero no espero de las pelis de Bruce Willis lo mismo que espero de Maus,
lo mismo que espero de yo qué sé, de las novelas de cualquier escritor que les parezca interesante y que les diga algo, ¿no? Que les sugiera algo. Entonces, no puede ser convertir todo el arte en películas de Bruce Willis, ni concebirlo como si fueran películas de Bruce Willis, que esto es lo que la idea de lo políticamente incorrecto termina abrazando, probablemente sin darse cuenta. Entonces, ante el dilema, ante este falso dilema de el juicio moral debe mimetizar el juicio penal y debemos decretar si el autor es culpable o es inocente, por un lado, y el otro cuerno del dilema según el cual debemos abstenernos sistemáticamente de hacer juicios morales, creo que es donde se encuentra el espacio realmente interesante, que tiene que ver con la idea de no reducir lo ético a los culpables y los inocentes, sino en explorar y dejar que la obra de arte nos obligue a ponernos en el lugar de gente que no, con la que no simpatizamos, pero con la que podemos empatizar. Es decir, que nos podamos imaginar siendo personas que no nos gusta. Creo que esa es la tarea fundamental de las humanidades. Dicho todo esto y para ir concluyendo, no creo que... bueno, primero, yo soy también, del mismo modo que soy un gran fan de las pelis de Bruce Willis, soy un gran fan de las redes sociales. O sea, no quiero sugerir lo contrario, solo que creo que es una idea pésima la de engañarnos a nosotros mismos pensando que las redes sociales ofrecen una genuina democratización del discurso cultural. Creo que este es el mayor engaño y que defender las redes sociales desde ese punto de vista me parece un disparate tremendo. Porque tiene como consecuencia, justamente, lo que yo llamé de manera hiperbólica el fin de las humanidades, ¿no? Creo que hay que regresar a la vieja idea de la imaginación literaria. Creo que ahí está la salvación. Y creo que solo ahí nos daremos cuenta de que, como dice el título de la conferencia que di para acá, nos estamos comportando muchas veces como si estuviéramos intentando defender Troya y estuviéramos dentro del caballo de Troya, a punto de destruir Troya. Creo que es importante salir de esa situación y confiar menos en la idea de lo que es, confiar menos, digamos, en los conceptos morales punitivos, como culpable, inocente, etcétera, etcétera, y más en conceptos morales como imaginación, nobleza, compasión, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un filósofo inglés que a mí me gusta mucho, que se llamaba Bernard Williams, que distinguía entre conceptos éticos densos y conceptos éticos ligeros, ¿no? Conceptos éticos densos son aquellos conceptos que incluso las personas iletradas o analfabetas pueden conocer, ¿no? Como ser compasivo, ser noble, ser no cruel. Y los conceptos éticos ligeros son aquellos que nadan, digamos, en el éter de lo abstracto, ¿no? Como la idea de justicia, ¿no? Que cada uno entiende lo que quiere por justicia. La idea de democracia, que a día de hoy también cada uno entiende lo que quiere, ¿no? Si propongo el ejemplo, mi abuela era analfabeta y si yo le preguntaba si me sabía decir qué personas eran crueles, ella, a pesar de ser analfabeta, era capaz perfectamente de identificar a las personas crueles. Pero si yo le preguntaba por la justicia, dime, abuela, ¿qué es la justicia? Enséñame situaciones justas, no sabía de qué le hablaba. No tenía herramientas para describir qué era la justicia, ¿no? Y contrariamente a lo que muchas veces se piensa, no vamos a descubrir qué es la justicia en seminarios académicos.
políticos, porque como decía Bernard Williams, solo los conceptos densos como compasión, generosidad, no crueldad, son aquellos que podemos conocer desde el punto de vista moral. Mientras que los conceptos ligeros, no importa que uno se pase toda una vida en la universidad intentando descifrar qué es la justicia, nunca llegaremos a un acuerdo entre nosotros. Nunca podemos llegar a conocer en el mismo sentido en que conocemos las leyes de la física, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que las humanidades tienen que poner mucho más énfasis en los conceptos densos que en los conceptos ligeros. Y siento que por ahí vendrá la salvación. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente al doctor Pau Luque su intervención y pasamos a un espacio de preguntas con la misma dinámica anterior. Tenemos 3 manos levantadas, les haremos llegar el micrófono. Bueno, muchas gracias, muy interesante su intervención. Me permite como evocar un texto, ¿no? Una reflexión de Jacques Lacan sobre Kant con Sade, y me parece que esta imagen que usted trae, o esta metáfora de las almas bellas, está en relación con ello. Lacan pensaba que ni Kant era tan moralista en esta lógica, no era tan alma bella, como Sade era tan malo o tan perverso. Y me parece que en esto de reflexionar en los tiempos actuales es interesante darse cuenta de que detrás de esto de las almas bellas hay mucho de perversión, y creo que un verdadero discurso que se ocupe de la ética en la contemporaneidad tiene que reconocer eso, o sea, que el sujeto contemporáneo se reconozca en eso real que lo constituye. Por eso incluso ahora hacía referencia a Pedro Laín, un autor que seguramente tú has leído, porque además es español y ha tenido una gran influencia en España. Y creo que Laín, el tipo me sorprende por su honestidad, que a veces uno no encuentra en muchos pensadores. Y es que reconoce, digamos, su participación, digamos, por ejemplo, en el falangismo español, y en ese texto de descargo de conciencia, hace unas confesiones que uno ve que otros pensadores, filósofos, etcétera, se atreven, por ejemplo Heidegger. Entonces no sé si podrías decir algo en esa dirección. La verdad es que leía a Laín Entralgo hace muchos años y no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo, hay un par de películas sobre la familia Panero. Una se titula El desencanto y otra Después de tantos años. Una es del 76 y creo la otra del 94. Leopoldo Panero era probablemente el poeta oficial del franquismo. Era un buen poeta, pero era un poeta falangista, ¿no? Saben ustedes que en España, como el músculo intelectual del franquismo, el falangismo, está contrariamente a lo que había ocurrido en la historia de España, que es notoriamente antiintelectualista. El músculo intelectual del franquismo era gente muy culta, entre los cuales estaba este Leopoldo Panero. Y en estas 2 películas se habla bastante de Pedro Laín Entralgo, porque era amigo de la familia Panero. Bueno, hay algo que dice la viuda de Leopoldo Panero, dice, que siempre me ha hecho mucha gracia, dice, bueno, Pedro Laín Entralgo era muy amigo mío, pero yo lo era menos de él, ¿no? Que sí me parece una manera muy elegante de decir que él le ponía demasiado entusiasmo a la relación y ella bastante menos. Pero en esa película creo que se ve muy
bien algo que mencionabas tú, ¿no? Que es la idea de que hay varias maneras de sublimar las cosas que hemos hecho mal, ¿no? Y de las que somos conscientes, ¿no? Hay maneras extremadamente explícitas y literales, y luego hay otras maneras mucho más sutiles, mucho más indirectas. Uno puede leer toda, y en parte creo que también estaba en lo de Laín, y en esta película de Los Panero, la idea de que uno puede hacer literatura del arrepentimiento, sin decir explícitamente que se está arrepintiendo. Eso es básicamente lo que son estas dos películas y lo que hizo parte de esa generación de literatos, ¿no? Que fue hacer literatura de su propio arrepentimiento, sin decir que se estaba arrepintiendo, ¿no? Y poner en marcha una dialéctica, yo creo que mucho más sugestiva, mucho más interesante que la de culpable o inocente, ¿no? Pero que también es moral, ¿no? Porque hacer de la literatura, hacer del arrepentimiento literatura, creo que es hacer ética. O sea, no creo que sea hacer una cosa distinta a la ética. Solo que no se expresa en estos términos a los que somos tan afines en nuestros días, ¿no? Y que, insisto, tienen que ver con esto, con este uso, por no decir abuso directamente, de lo que Bernard Williams llamaba los conceptos ligeros, que es como esta cosa de hacer justicia, ¿no? Señalar culpables, pedir responsabilidades, así como más en abstracto, ¿no? Y donde hay mucha más controversia sobre qué quiere decir responsabilidades. Pero se pueden hacer ejercicios éticos dentro del arte que yo creo que son fértiles y que creo que permiten dar cierto sentido a las elecciones que hicieron determinadas personas en algún momento sin perdonarlas. ¿Sí? Esto me parece algo interesante. Uno puede tener una relación de generosidad con alguien a quien no ha perdonado. Uno puede ser compasivo con alguien a quien no ha perdonado. Y está bien. Muchas veces probablemente es lo máximo a lo que podemos aspirar, ¿no? Profesor, Sí. muchísimas gracias por la presentación. Yo lamento un poco este discurso de la crisis de las humanidades, ¿cierto? Porque es como una lamentación recurrente, continua y todo, y no la he escuchado ya en varias situaciones, y es muy lamentable en un momento cuando las estamos necesitando enormemente. Y yo pienso que gran parte de esa crisis somos las mismas universidades que perdimos el foco, ¿cierto? Caímos en la parte de los rankings, de lo que usted expuso muy bien, de quién publica, cuál es mi punto salarial, etcétera. Pero no nos metimos en un mundo que yo llamo la asepsia académica, ¿cierto? No me meto en el otro asunto, en el otro problema, porque me genera una postura políticamente incorrecta, un mal ambiente laboral y no me va a generar puntos ya salariales o lo que fuera y todo. El recuperar probablemente esa visión de qué es lo importante o qué problemas estamos teniendo en este momento, no sé, de hambre, de injusticia, de pobreza, de educación, de falta de oportunidades, de qué es felicidad para todos, no sé, una cuestión de esas, los puntos centrales los estamos perdiendo y estamos llenándonos de información o de datos que de pronto no apuntan a algo que es relevante en el día a día. Tal vez estamos lejos de llegarle a la gente y probablemente la medición de la producción académica y después de salir debería ser diferente, debería ser a quién le llega, qué transformó, qué puntos, cómo aprendió, cómo hizo o asimiló esa información
que sea útil en su vida diaria en el ambiente social, político, económico, educativo, etcétera, ¿cierto? Y yo creo que ahí está gran parte de la falla de la crisis en las humanidades y de la crisis de la ciencia, ¿ya? Las ciencias no están mejores en ese sentido. Las ciencias no nos están resolviendo el tema del miedo, de la pobreza, del hambre, ¿cierto? De la migración, del cambio climático y todo. Y sorprendentemente, muchos de los referentes de humanidades no son ni académicos ni humanistas y que están marcando una pauta, ¿cierto? Greta Thunberg es la que está matando la pauta en cambio climático y haciéndonos conscientes, y es una estudiante. Pepe Mujica, qué pena, Pepe Mujica no es un académico, pero es un referente ideológico muy importante, al menos en América Latina, ¿cierto? Nelson Mandela fue un abogado, pero no es un académico, pero sí fue un humanista, ¿cierto? Entonces, yo creo que es como un llamado de reflexionar también nuestro quehacer como universidad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pretendemos? La única institución que se permite el lujo de analizar, de estudiar la sociedad como tal, no lo está haciendo, ¿cierto? No lo estamos haciendo bien, estamos transmitiendo conocimiento e información, pero no ir más allá por esta vanidad tal vez individual. Eso era. Yo creo que, como dije, a veces la única manera de decir cosas interesantes es exagerar, ¿no? Pero para ser un poco ecuánimes y no fustigarnos tanto con el látigo, digamos, la gente que nos dedicamos a estas cuestiones, yo creo que hay veces en que el trabajo que hacemos funciona porque es invisible, es decir, porque no tiene una manifestación explícita en el mundo ni un impacto directo ni nada de eso, ¿no? A veces uno va a una charla de algún escritor o de un humanista y en algún momento el humanista dice algo aparentemente trivial que a alguien del público le hace clic. Nadie sabe por qué ocurre, es medio enigmático, ¿no? Pero ha ocurrido. Y eso a veces, pocas veces, hace que de ahí nazca algo mucho más interesante y mucho más fértil para el mundo, ¿no? Justamente yo creo que uno de los problemas de las humanidades y de este fetiche tremendo que tenemos con los datos y los números es la idea de que el resultado debe ser visible. Algo así como exigir una causalidad de lo que hacemos los humanistas que se parezca a la causalidad que funciona en las ciencias, ¿no? Si yo digo ahora, si yo digo que hay que terminar con el hambre en el mundo ahora aquí, en este escenario, automáticamente todos ustedes se van a apuntar a Oxfam, ¿no? Bueno, ese me parece un resultado claramente absurdo que exigir. Creo que las cosas son mucho más complejas y van por otro lado, ¿no? Y creo que hay que dar una batalla por decir esto, decir que lo que hacemos tiene impacto en el mundo, pero lo tiene de manera extremadamente sutil, indirecta y muchas veces invisible. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Yo, por ejemplo, tengo varios amigos y amigas que hacen cosas como ciencias políticas, ¿no? Y poner en marcha políticas públicas de no sé qué y no sé cuántos, y que tienen un discurso
con buenas intenciones, pero para mí totalmente espantoso. Como que la universidad tendría que producir cosas que explícitamente mejoren la sociedad, ¿no? Entonces diseñan políticas públicas para hacer no sé qué. Bueno, pues eso significa probablemente que la Facultad de Humanidades de turno en Medellín, en que hay un investigador que se dedica a la obra de un poeta antioqueño del siglo XVIII, debe ser expulsado de la universidad, porque no está produciendo ningún tipo de investigación cuyo impacto sea visible ni explícito, ¿no? Pero yo creo que claramente el hecho de que haya alguien estudiando a ese poeta antioqueño del siglo XVIII es algo que nos mejora y que dice algo bueno acerca de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que se dedique recursos a eso. Pues. Que luego el impacto es básicamente invisible porque no mejora los índices de hambruna, pues sí, so what? O sea, ¿por qué todo el mundo tiene que hacer lo mismo todo el rato? Es una cosa para mí absolutamente indescifrable. ¿Por qué todo el mundo tiene que hacer lo mismo todo el rato? Y uno tiene que conseguir movilizar a las personas de la misma manera y cambiar a la sociedad de la misma manera. Oiga, pues no, o sea, cada uno tiene sus talentos y sus capacidades y trabaja en una dimensión concreta. Y no creo que haya que fustigarnos porque mi amiga politóloga consigue implantar en el gobierno un plan de no sé qué, que yo no se lo digo a ella, pero que fracasa claramente, que claramente ha fracasado. Y los demás no podemos como intentarlo por otras vías, ¿no? Yo creo que no hace falta como... O sea, hay que exagerar, pero también hay momentos para ser ecuánime y estar medianamente lúcido y pensar en otras maneras, ¿no?, de impactar. Bueno, yo creo que mi pregunta va un poco acá, en sintonía con la respuesta que acabas de dar. Y es que muchas veces el problema al que se enfrentan las humanidades, y no solo digamos en el ámbito académico, sino también por ejemplo en la producción artística, es a esa dificultad de encontrar, por decirlo de alguna forma, financiación, por no tener una forma clara de justificarle al mercado los réditos que le va a dar. Y muchas veces pienso, por ejemplo, en si en el Renacimiento una Mona Lisa hubiese sido posible sin la ayuda de los Medici o de cualquier otro mecenas. De hecho, incluso, y cuando me refería al arte, lo hablaba, por ejemplo, pienso mucho en la industria cultural y en la explicación que dan de ella Adorno y Horkheimer, y eso me hace reflexionar si de pronto en el mundo contemporáneo las plataformas, por ejemplo, de crowdfunding o digamos, nuevas oportunidades de financiación, como que hacen esa relación un poco más horizontal, si lo ves como una posible solución, o si existe de pronto otra vía para que las humanidades y los productos, o digamos, los contenidos artísticos encuentren una forma de seguir saliendo adelante, aún a pesar de digamos, del espíritu tecnocrático y mercantilista que hay actualmente. De hecho, a modo de anécdota, el año pasado aquí en la universidad hubo una conferencia de un famoso empresario colombiano que dijo que en la sociedad estábamos teniendo demasiados abogados y necesitábamos más programadores. Entonces, a mí, por ejemplo, eso evidentemente me dio risa, pero me parece un ejemplo perfecto del espíritu de esta sociedad. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo te parece que podemos, digamos, de alguna forma hacer resistencia a ese espíritu? Esto creo que se ha dicho ya varias veces, pero ¿qué tiene que ver con esto de que cómo habría ocurrido la Mona Lisa sin los mecenas, ¿no? Yo estaba pensando ahora cuando lo dijiste, en que probablemente Kant no hubiera conseguido publicar la fundamentación de la metafísica de las costumbres en el cuartil Q1, ¿no? En esto de los rankings de no sé qué, ¿no?
y Platón tampoco, y Hegel tampoco, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo siento que yo no sé cuál es la solución. La verdad es que no lo sé, porque a veces siento que queremos como combinar cosas que a lo mejor no se pueden combinar, ¿no? Como por ejemplo, pues la verticalidad que suponían los mecenas en su momento funcionaba. Produjeron la Mona Lisa, produjeron en otro sentido la fundación de la metafísica de las costumbres. O sea, esa verticalidad funcionaba en algún sentido. Al mismo tiempo homogeneizaba, ¿no? y reproducía ciertas disparidades de poder y ahogaba la diversidad cultural, ¿no? Pero en un sentido funcionaba. Era injusta, lo que se quiera, funcionaba, ¿no? Y siento que queremos poder obtener la Mona Lisa y además que haya una horizontalización, ¿no? Y si nos ponemos así en términos de realpolitik, pues a lo mejor no es posible obtener ambas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Yo creo que hay que ser no sé, yo creo que hay que ser ambicioso, pero no hay que ser iluso, en el sentido de que a lo mejor se puede encontrar algún tipo de equilibrio a través del crowdfunding, todas estas cuestiones, entre la, no diría la garantía, pero la alta probabilidad de que sigan saliendo cosas interesantes en el mundo del arte, en el mundo de la cultura, y que no existan estas estructuras verticales completamente rígidas, ¿no? Por otro lado, también pienso que como que las universidades y las instituciones públicas tienen el deber de compensar las economías de mercado, ¿no? Y tienen el deber de cuidar de la obra del poeta antioqueño, para seguir con el mismo ejemplo, ¿no? Porque eso no va a producir réditos económicos visibles ni beneficios, y sin embargo creo que hay una obligación de que eso ocurra, ¿no? Hay un sentido, esto tiene que ver con esto que dije antes de la Rueda de Chicago, ¿no? Hay un sentido en que en un tiempo el Estado se ve como la mayor institución vertical de todas, que oprime a las demás, y otras épocas en que el Estado se ve como la máxima expresión, ¿no?, de la soberanía popular, ¿no? Y es un poco incontrolable eso. Pero menciono esto porque a alguna época podría decirse que el hecho de que el Estado cuide de la obra de estos artistas o de estas artistas que no tienen repercusión en una economía de mercado puede ser vista como la puesta en marcha de una estructura vertical, ¿no? Y lo que, bueno, a lo mejor hay que aceptar eso, aceptar que no existe un arreglo perfecto en todo momento y para todo contexto, y que lo que hay que ir es buscando ciertos equilibrios y sacrificando algunas de nuestras principios, ideas, preferencias, no sé, llámelo como quieras, pero que hay que a veces sacrificar cosas que consideramos valiosas porque obtenemos otras, ¿no? Y hay que ser conscientes de que lo estamos sacrificando, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que me pone particularmente nervioso en todas estas cuestiones es, para decirlo como lo decía Isaiah Berlin, el filósofo bielorruso, porque vivió prácticamente toda la vida en Inglaterra, muchas veces en la estructura de cómo están armados los estados contemporáneos hay un dilema, un conflicto entre libertad e igualdad, ¿no? Si pone uno más énfasis en la libertad, tiene menos igualdad, y si pone más énfasis en la igualdad, tiene menos libertad, ¿no? Hay gente que lo ve, que no cree que ahí haya ningún conflicto, porque o hay que optar radicalmente por la igualdad o hay que optar radicalmente por la libertad. A mí me parece que tanto la libertad como la igualdad son cosas valiosas, y que hay situaciones en las que por
compromiso político con otras personas, uno llega a la conclusión de que conviene poner más énfasis en la igualdad o conviene poner más énfasis en la libertad, ¿no? Y está bien, y no tenemos que fustigarnos porque somos incoherentes y cínicos ni nada así. Simplemente estamos en el mundo con más personas con las que tenemos que ponernos de acuerdo. Pero lo que a mí, y esto es lo que me irrita a veces, es como esta especie de wishful thinking y de racionalización de nuestras elecciones según la cual si yo creo que en esta ocasión concreta hay que poner más énfasis en la igualdad, entonces creo que todos aquellos que creen que había que poner más énfasis en la libertad están sencillamente equivocados, ¿no? Cuando no, cuando lo cierto es que lo que deberíamos hacer es ser conscientes de que estamos sacrificando algo que consideramos valioso por otra cosa. A mí me irrita incluso esta racionalización, ¿no? Si yo creo en algo, entonces todo lo demás me parece una porquería, porque si no se corre el riesgo de ser incoherente. Pues obviamente se corre el riesgo de ser incoherente, porque no vivimos solos en el mundo, ¿no? Y nuestras elecciones son fruto de compromisos que no queda otro remedio que hacer. Y esta racionalización de si yo en un momento determinado pongo más énfasis en una cosa que en otra, entonces es porque esa otra cosa y todos los que la apoyan están radicalmente equivocados, me parece un error. Creo que hay que ser conscientes de que a veces sacrificamos cosas que nos parecen valiosas, ¿no? Y no sé, a lo mejor uno tiene que aceptar, digo yo, pues ahora tengo 41 años y hace 20, pues la idea de aceptar ciertas estructuras verticales de conformación del discurso cultural me habría parecido una aberración y una traición total. Pero ahora creo que lo veo como sigue sin gustarme, porque uno no tiene que cambiar de opinión, pero uno puede cambiar de actitud. Sigue sin gustarme las estructuras verticales rígidas, pero soy consciente de que uno a veces tiene que hacer sacrificios respecto de las cosas que más valora para poder conseguir otras cosas, ¿no? Y que eso no significa traicionar nada, ni es ninguna aberración, sino sencillamente significa pues, estar viviendo en el lugar en el que uno vive, que es con más gente. Buenos días. Tengo dos preguntas, una que tiene que ver con conceptos, algo muy sencillo, y la otra que sí tiene que ver con lo que voy a intentar jugar, es ser un poquito el abogado del diablo para que no sea todo si estamos de acuerdo con lo que tú estás diciendo. La primera, los conceptos. ¿Qué quieres decir con académico? ¿Qué quieres decir con humanista? ¿Qué quieres decir con original? Dado que cuando hablaste de académico, no sé si solamente te estás refiriendo al universitario, también te estás refiriendo a otros ámbitos de formación que no necesariamente sean universitarios. Luego, con la humanista, si incluyes ahí, porque pusiste un ejemplo de abogados, luego has hablado en otro ámbito que tiene que ver con filósofos, incluso has tratado de psicología. Si a todos los metes dentro del humanismo, y es que eso también tiene otras discusiones. Y luego la originalidad, me pareció entender que tú entiendes la originalidad como alguna suerte de transformación de la materia, y por eso aludes normalmente a lo que llamas ciencias exactas. Eso me parece muy importante tenerlo claro para pasar ahora hacia el segundo punto, que es este suerte de círculo vicioso en la que se podría caer a una tendencia a la autosatisfacción de ciertas, entre comillas, humanidades. Dado que lo que consideraste, citando a Williams, los conceptos ligeros o los más pesados, etcétera, eso lo ligero, algunos creen que sí está innato en el ser humano, pero otros desde luego critican y dicen, innato no puede ser, porque al fin y al cabo fue una construcción social que algún humanista vino y le puso nombre, y en cada época de historia le va dando otro nombre. De ahí que igual sí puede ser original en cualquier momento, porque solo depende de su ubicación en el espacio y en el tiempo, pero no necesariamente de qué es lo que es lo bueno o qué es lo malo, porque eso siempre va a ser relativo. Y en ese sentido yo diría, si la apuesta es volvamos a los conceptos ligeros, es dejarnos en una especie de autosatisfacción, porque solo el humanista va a saber qué es lo ligero, porque incluso el humano lo experimenta pero no es consciente qué es, solo va a ser consciente cuando venga el humanista en su torre de marfil y le explique qué es eso que él está experimentando.
Gracias. Para complementar la pregunta del colega y para que cerremos acá y nos vayamos a la pausa de almuerzo, quiero preguntarte, muy en sintonía con la última parte de la pregunta que acaba de ser formulada, ¿cómo ubicas tú, en efecto, el papel de la teoría en el progreso civilizatorio? Muy en relación con lo que acabas de… progreso civilizatorio en el sentido del progreso moral. En este sentido, tú mencionas por una parte que esto como de la dinámica endogámica de ciertas disciplinas humanísticas, y por otra mencionas no obstante que hay una suerte como de salvación o una salida, que es la concentración en ciertos conceptos duros o densos, ¿cierto? Pero me pregunto yo que si no podemos pensar que, pues, si hay fenómenos, por ejemplo, muy surgidos en el ámbito de la reflexión humanística, incluso académica, pienso, por ejemplo, en una palabra como género, en un concepto como género, sino, digamos que si no hay que atribuir ahí como una suerte de incidencia muy directa en dinámicas sociales e incluso de progreso moral, civilizatorio, gestadas como en el seno del intercambio de ideas, incluso el intercambio de ideas técnicas. Digo porque noto como dos tendencias en las reflexiones que nos compartes, por una parte como esta reflexión crítica a propósito de como lo irrisorio de cierta elaboración conceptual y uso de tecnicismos, de teoría, y por otro, no obstante, como un optimismo en relación con la posibilidad de encontrar, qué sé yo, progreso ético a partir incluso de ciertos productos culturales. Entonces, conectándolo con la pregunta, con las preguntas que te acaban de formular, quizás puedes cerrar ahí como con las respuestas a nosotros dos. Yo por académicos me refiero a la investigación en las universidades. Ni siquiera me refiero estrictamente a la docencia. Me refiero a la gente que crea, ¿no? Así como un poco a la Deleuze, la que hace ingeniería conceptual, ¿no? En cada uno en su ámbito, ¿no? A mí yo pongo más énfasis en la filosofía porque es básicamente a lo que me dedico, pero en general la gente que hace investigación en humanidad. No me refiero a otras dimensiones de la formación que tienen que ver con, pues yo qué sé, educación secundaria o la Real Academia Española, que a quién le importa lo que piensa la Real Academia Española, de nada en general, me atrevería a decir. Me refiero a eso, con académicos como la investigación en las universidades. Respecto de humanistas, yo hablaba de los filósofos del derecho más que de los abogados, en sentido práctico de la palabra, y el ejemplo de este filósofo del derecho que puse, pues él hace, justamente él es un ejemplo prístino de filosofía analítica llevada al máximo grado de abstracción y nunca hablar de derecho, esencialmente. Entonces yo, humanistas en general, considero que son claramente aquellas personas que se dedican a disciplinas en algún sentido vinculadas con la literatura, la filosofía, el arte, estén o no dentro de la academia, y en su sentido más minimalista, creo que ser humanista consiste simplemente en ser capaz de contar una historia. O sea, un storyteller que no vive de eso, creo que apunta a las aptitudes humanísticas y las usa para eso, ¿no? Entonces, no lo reduciría yo a profesiones, a lo mejor en algún sentido a vocaciones más que a profesiones, ¿no? Y originalidad, me refiero a la idea
de decir algo genuinamente nuevo. No respecto de la retórica, sino del contenido de lo que se ha dicho. Es decir, algo que si uno hace un análisis de lo que se está diciendo, un análisis en profundidad de lo que se está diciendo, no ha sido dicho nunca en la historia de las ideas, ¿no? Ahora la metaética, ¿no? Que es esta disciplina que se practica sobre todo en filosofía analítica, se puso muy de moda, ¿no? La idea de si la moral es objetiva, en el sentido de que es completamente independiente de las creencias y preferencias y estados mentales de los seres humanos, o bien si es subjetiva, porque es dependiente de nuestras actividades mentales, ¿no? Esta es una discusión muy en boga a día de hoy en metaética. Bueno, pues eso es, si uno, digamos, si uno no pone el énfasis en la cuestión del lenguaje, de propiedades independientes de nuestros estados mentales, bla, 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 eso es esencialmente el dilema de Eutifrón, que ya está en Platón, ¿no? Esencialmente, o sea, en ese sentido no puede ser original nada que se diga porque en metaética, porque ya estaba en el dilema de Eutifrón. Pero esto no es una razón para no intentar darle una vuelta a esa discusión, inventarnos conceptos, usar un lenguaje que antes no había sido usado, ¿no? El hecho de que no puedas decir nada estrictamente original sobre el dilema de Eutifrón no es una razón para no investigar acerca del dilema de Eutifrón, ¿no? Eso es lo que quiero decir con la originalidad a la que no podemos y a la que no deberíamos aspirar, ¿no? Porque creo que el dilema de Eutifrón, tanto en su versión antigua como en la contemporánea, nos sigue diciendo algo acerca de las personas que seguimos vivas a día de hoy. Entonces no hay que obsesionarse, ese es mi punto, con encontrar algo genuinamente original para poder decir algo genuinamente interesante y relevante. Eso es lo que quería más o menos sugerir. Y sobre el último punto, no estoy seguro de que ustedes dos estén de acuerdo entre ustedes dos con lo que dijeron. No estoy seguro, pero no importa porque, como decía un famoso, bueno, famoso por lo menos en mi cabeza, futbolista chileno, cuando una vez le pusieron en un aprieto en una rueda de prensa, ¿no? Lo hicieron entrar en contradicción, él se defendió de una manera genial cuando dijo, bueno, yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Que me parecía una genialidad total y que yo uso siempre, que me señalan una incoherencia, una contradicción, siempre invoco a este futbolista. Bueno, mi idea más bien es que hay que abandonar los conceptos ligeros, ¿sí? Porque justo creo que los conceptos ligeros son los que se producen en la Torre de Marfil, ¿no? que tú mencionabas antes. Por eso yo también acostumbro a poner este ejemplo de mi abuela, que era analfabeta y letrada, y que tenía un montón de conocimiento moral, tenía un montón de conocimiento ético, que era el conocimiento ético que te dan los storytellers, esencialmente, ¿no? Los que son capaces de contarte una historia oral que te ayuda a entender, sin que tú tengas demasiados recursos teóricos ni nada por el estilo, que es una persona cruel. Entonces, justo, a lo mejor me expresé mal, pero justo por lo que yo apuesto es por abandonar los conceptos, no abandonar los conceptos ligeros, es un poco inevitable, porque como dices tú, todos nacemos con una serie de intuiciones, ¿no? Según algunos psicólogos morales, ¿no? Jonathan Haidt y compañía dicen esta cosa de que nacemos con esta moral matrix, y es un poco inevitable, ¿no? Y probablemente hay ámbitos de nuestra vida en que son necesarios los conceptos éticos ligeros, ¿no?
por ejemplo, en los momentos constituyentes de un país, ¿no?, en que se hacen las constituciones, etcétera, etcétera, la única manera de que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en algo es usando conceptos ligeros, porque cada uno le da el significado que quiere, ¿no? Pues que todos los colombianos tienen derecho a la libertad de circulación o a la libertad en general. Todo el mundo en general está de acuerdo con eso, porque todo el mundo le da un significado posible. Pero eso responde a un momento muy concreto, que es el del momento constituyente de un país y de hacer una constitución, etcétera, etcétera. Pero el problema viene de cuando uno intenta usar esos conceptos ligeros para absolutamente todo, ¿no? Y para las relaciones uno a uno, para las relaciones en pequeñas comunidades, etcétera, etcétera. Ahí creo que los conceptos ligeros tienen que ser abandonados y que tenemos que regresar a la idea de algunos conceptos más pesados o más densos, ¿no? Y lo que mencionabas de la... No sé si respondí más o menos a lo que... y lo que mencionabas de la teoría... no sé, yo, digamos, he pasado varias fases a lo largo de mi vida, entusiasmo por la teoría y ahora mismo siento bastante entusiasmo por la antiteoría en ética y en moral, ¿no? Este escritor español del que hablé al principio, Rafael Sánchez Ferlosio, decía que era más importante saber tejer que saber hacer jerseyes, ¿no? Que era una metáfora, digamos, de la idea de a veces es más importante simplemente pensar sobre una cuestión, darle vueltas, que no la idea de tener una teoría completamente acabada y autoconcluyente que nos proporciona conclusiones para casi todo, ¿no? Y en ese sentido creo que hay un... como que ahora tiendo a sospechar de quienes ofrecen sistemas teóricos, ¿no?, entendidos de esta manera, o sistemas filosóficos, ¿no? Creo que pensar es darle vueltas a las cosas, a veces se llega a alguna conclusión, otras no. Bueno, pues, el próximo día lo volveremos a intentar y así. Pero la idea de tener un sistema o una teoría cerrada creo que distorsiona nuestra capacidad de pensar en el sentido digamos, y el peor escenario de todos, con diferencia, es el de tener una teoría o un sistema que tenga éxito. Porque entonces pasas a defender no tu capacidad de pensar, sino tu teoría o tu sistema, con lo cual se distorsiona completamente tu capacidad de pensar, ¿no? Porque te importa muy poco cómo sea el mundo, porque ya no quieres que tu teoría dé cuenta del mundo, sino quieres que el mundo se ajuste a tu propia teoría. Y siento que eso es la muerte de nuestra capacidad de pensar. Entonces, creo que en ese sentido soy antiteórico y siento que hay algo religioso en abrazar una teoría, ¿no? Pues como que uno quiere defenderla contra viento y marea, ¿no? Casi como si fuera una cuestión religiosa o ideológica, y eso distorsiona completamente nuestra capacidad de pensar y también de sentir, ¿no? Un eco de esto es esta obsesión por la coherencia, ¿no? Esta exigencia sistemática y permanente de nuestros días de ser coherente, ¿no? Y ante la más mínima incoherencia uno queda expulsado, digamos, del reino de lo aceptable, ¿no? Y para terminar, con otro aforismo de este Rafael Sánchez Ferlosio, que tiene que ver con esto, que decía que la coherencia vale poco más que la rima, pero es mucho más peligrosa que la rima. Y creo que ocurre algo parecido con la teoría, ¿no? Que puede llegar a ser peligrosa en este sentido.